¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la paella de marisco, de cómo hacer buena una paella de marisco. La paella de marisco valenciana es una receta concreta que lleva unos ingredientes, pero no es la única paella exclusivamente de marisco. Hay otras derivadas en las cuales intervienen otros ingredientes y también son paellas de marisco y se suelen hacer en otras regiones de España e inclusive en la misma Comunidad Valenciana. Pero vamos a ir por los trucos, por los efectos que nos van a hacer mejorar la paella valenciana. Vamos a empezar que una paella valenciana debe de ser, yo recomiendo que sea de capa fina. El arroz que tenga un dedo de grosor como mucho, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el arroz queda mejor hervido tanto por arriba que por abajo. Si la capa es gruesa, por arriba nos queda crudo, por abajo nos queda demasiado hecho. Entonces, capa fina, el primero de los consejos. ¿Cómo hacemos un capa fina? Empleando una paella de más diámetro del número de personas que necesitamos. Así podemos extender más el arroz. Los ingredientes. Aconsejo siempre que se utilice producto fresco. Las gambas, las cigalas, el mejillón, sepia, calamar. Siempre, si es posible, fresco. Yo entiendo que hay personas que a lo mejor tienen más dificultad en encontrar un producto fresco. Pues entonces ir a buscar el producto congelado, pero que sea de buena marca. Si es de buena marca, no sale mal, sale bastante correcto. Para conseguir producto de calidad, si no tenéis a disposición, también se pueden recurrir a las páginas web de productos como hay de marisco, como hay en Galicia, en Andalucía, en Valencia, en Cataluña. Hay unas cuantas y tienen productos muy buenos. Si les echáis una ojeada por Google, oye, producto de marisco, y veréis que os aparecen unas cuantas. Miradlo y veréis que tenéis acceso a buen marisco y buen pescado. Hay que sofreír con abundante aceite. Aceite de oliva virgen. La cantidad de aceite se suele poner una tacita de café de aceite. Con ese aceite vamos sofriendo pues la gamba, las cigalas, lo que tengamos que sofreír. Ese aceite, si se nos va quedando corto, añadimos un poquito más. Y con ese aceite nos irá perfecto para luego sofreír el arroz, porque ya tiene un gusto a marisco. Y el arroz lo que hace es absorber, en el momento en que lo vamos a sofreír, este sabor que contiene el aceite. Otro de los consejos es que a veces me preguntáis, oye, sepia o calamar. En la paella de marisco los dos son correctos. A mí particularmente me gusta más la sepia. Hablamos de producto fresco. ¿Por qué? Porque considero que da más sabor. A mí me lo parece. El calamar también, pero me parece que tiene un poquito más de intensidad la sepia que el calamar. Además, algo muy importante, que también a veces lo habréis visto en algún vídeo de paellas de marisco, cuando utilicéis sepia o calamar, ambos, cualquiera de los dos, pedir en la pescadería que os pongan la melsa. Es esa viscosidad que tiene dentro la sepia o el calamar. Eso da muchísimo sabor, muchísimo, pero mucho, a la paella de marisco, a mar, y de una manera natural. Cuando se trabaja con producto congelado, la sepia o el calamar, evidentemente pues no está. El arroz, ¿qué es más interesante como arroz para hacer una paella de marisco? Bien, entramos en otro vídeo que allí está, es mucho más extenso, que son las variedades de arroz, que os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace para que lo podáis ver, y allí es más extenso. Pero el arroz en la paella de marisco, ¿qué grano? A mí particularmente me gusta el bomba, porque es un arroz que permite más elasticidad
en la cocción. Y luego algo que a mí también es una opinión mía, que favorece mucho, es que podemos cocinar, hacer la ebullición, hervir el arroz en el tiempo que necesita, quedándonos un poquito corto, y después tapando el arroz con una tapa, lo dejamos reposar unos 4 o 5 minutos, acaba de hacerse con su propio calor. Entonces el arroz bomba queda mucho más suelto y además ha absorbido bien el caldo. Entonces, para mí, mi opinión y recomendación es el arroz bomba, es ideal para hacer una paella de marisco. Pero bien, entiendo, y también es posible hacerlo con un arroz de grano redondo, como el J. Sendra, el Senia u otros que hay, que no son valencianos, pero que sí que tenemos que tener mucho más cuidado en la ebullición, cuando hervimos el arroz, porque entonces, si no se tiene realmente experiencia, es cuando podemos estropear la paella, porque se nos pase el arroz y se nos quede empastado o crudo. El arroz grano redondo es más difícil de conseguir un buen punto de grano de arroz. El caldo ha de ser un buen caldo de pescado. Hay diferentes caldos. En la descripción de este vídeo tenéis caldos para hacer paellas de marisco. Podéis hacerlo de diferentes maneras, pero lo que es muy importante sobre todo es que sea bueno, porque si es bueno, el arroz, la propiedad que tiene es absorber el sabor del caldo. Cuando echéis el caldo, siempre ha de estar caliente, no hirviendo, pero caliente, para que no rompa la temperatura del arroz que lo hemos acabado de sofreír. ¿Qué cantidad de caldo hay que echar? Pues si es arroz bomba, hay que echar por cada parte de arroz 3 partes de caldo. Esa es la proporción correcta. 1 de arroz, 3 de caldo. ¿Cuánto tiempo debemos dejar hirviendo el arroz en una paella de marisco? Pues si utilizamos un arroz bomba, lo ideal, en mi experiencia, son 15 minutos con un arroz bomba. 5 minutos, los primeros 5 minutos, ha de ser a fuego intenso, fuerte. Y luego, pasado esos 5 minutos, bajamos el fuego a pobre y vamos dejando que vaya absorbiendo y haciéndose el arroz. Al llegar a los 15 minutos, el arroz aún no estará hecho del todo, faltará un pelín. Entonces es el momento en el que cortamos el fuego, lo tapamos y dejamos que se siga haciendo allí el arroz y nos quedará un arroz suelto y muy nutrido. Otra cosa sería que quisiéramos hacer socarrat. Entonces, el primer tiempo lo debemos de dejar 5 minutos a fuego fuerte y luego bajar el fuego 10 minutos más, total 15, y entonces sí, continuamos un par de minutos más, o sea que ya no estamos en 15, estamos en 17, más o menos. Y en esos 2 minutos, 1 o 2 minutos, subimos la intensidad del fuego y aparecerán ya las chimeneas entre el grano del arroz, ya se ha acabado prácticamente el caldo y entonces empieza, digamos, a tostar la base del arroz. Se consigue cuando el arroz es graso, entonces se hace ese socarrat, esa capa tostada. El azafrán o el colorante, ¿cuándo lo echamos? Bien, hay varias técnicas. Hoy en día está muy de moda coger el azafrán, infusionarlo, ponerlo en un recipiente con agua tibia, dejarlo unos minutos, se colorea y entonces esa agua pues se agrega al arroz en el momento que hemos echado ya el caldo. Otra manera de agregarlo sería cuando hacemos el caldo, que es lo que hago yo normalmente.
Cuando hago el caldo le añado azafrán y entonces ya el caldo cuando es vertido en el arroz ya tiene la propiedad de colorear, además de que tiene su peculiar sabor. Y luego sería una tercera, que sería en el momento de hacer el sofrito echar las hebras de azafrán y tostarlas. Hay quien dice que da un poquito más de sabor. Es un poquito... hay que tener mucha sensibilidad para llegar a conocer esto. Esas serían las tres maneras de colocar el azafrán. En cuanto a la paella de marisco, que lo tradicional, la valenciana, pues lleva como ingredientes la gamba roja, las cigalas, la sepia o el calamar y los mejillones. A eso también le podemos agregar el rape u otro pescado, pues hay quien echa mero, hay quien echa atún, otro tipo de pescado. Pero esos son los ingredientes principales. Pero hay otras paellas de marisco. Por ejemplo, un buey de mar es muy sabroso y es un marisco. Una centolla, únicamente cigalas, únicamente gambas. Podemos hacer paellas de marisco, digamos, de autor, las que son de ideas personales. En Alicante se trabaja mucho las paellas creativas. Hay una gran variedad de paellas de marisco en las que intervienen diferentes pescados y diferentes mariscos y son paellas de marisco buenísimas, pero una cosa que realmente os lo recomiendo de probar. La paella de marisco no solo queda en la típica paella valenciana de marisco, no, el abanico es mayor. La sal se echa cuando hemos agregado el caldo, entonces probamos un poquito de sabor y al que le parece corto o excesivo es el momento de rectificar de sal. Pero decir que cuando estamos haciendo el marisco, las gambas, las cigalas, se le echa sal, entonces cuidado, que a veces algunos me dicen: Artur, tú no le echas nunca sal en el caldo. Yo sí que le echo sal, pero se lo echo cuando estoy sofriendo el marisco. Entonces un exceso de sal nos va a dar una paella en la cual le vamos a robar el sabor original al marisco y nos va a salir un vaso de agua de mar salado, ¿no? La sal es importante no pasarse. El punto es importante. Y por último, el sofrito. Yo aconsejo siempre la salmorreta, el sofrito hecho aparte de la paella. Sofreír en la paella puede dar pie a complicaciones. El que lo prefiere, estupendo. Yo recomiendo la salmorreta. En la descripción de este vídeo tenéis enlaces a salmorretas, también a caldos y a otros tutoriales. Y no me olvido de la pregunta que siempre se hace: ¿lleva cebolla una paella de marisco? Si os gusta, desde luego que sí. El arroz sale más dulce y un poquito menos suelto. Ya tenéis una serie de consejos con los cuales os podéis apoyar al hacer cualquier tipo de paella de marisco. Cualquier pregunta que tengáis, ya lo sabéis, me lo escribís y yo os respondo a todo.